La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Dale la bienvenida a Alejandro Padilla, buen amigo, en una buena charla, entrando el año, el panorama económico 2023, que esperemos nos dé buenas noticias. Sabemos que hoy los tiempos no son los mejores y la verdad las cosas, lo que quisimos era que pudiéramos tener más o menos una visualización de lo que viene hacia México, hacia algunos datos duros de Zacatecas y lo que viene en el mundo, ¿no? Yo creo que son tiempos complicados, tiempos difíciles, pero en Zacatecas estamos, la comunidad empresarial, de pie, y estamos para seguir dando la cara a los malos tiempos. Creo que son tiempos complicados, pero son tiempos donde debemos sacar la casta todo mundo, y la comunidad empresarial, esa es la cara que le queremos dar. Y la idea de esta conferencia es hablar del 2023, sí, hay muchas cosas que hablar para este año, pero también hay que pensar de mediano y largo plazo. No nos podemos quedar en la parte coyuntural, y por eso es que gran parte de mi presentación también trae temas estructurales que no debemos dejar de lado. De hecho, en ese sentido, nosotros en Banorte lo que estimamos es una tasa de crecimiento de 1.5% para este año. Pero no es una tasa de crecimiento para presumir, pero como está el entorno internacional, creo que puede ser una tasa de crecimiento que nos permita capitalizar muchas de las oportunidades que existen hoy en día. Y el tercero, y yo creo que es el más importante, es que estoy seguro que todo el mundo, o al menos todos los que estamos aquí presentes, hemos escuchado de alguna manera estos términos de nearshoring, friendshoring, ally-shoring y demás. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy en día el mundo está cambiando. Está cambiando de una manera muy importante, ya que el comercio internacional se está regionalizando. Y eso es una oportunidad enorme para México. Una oportunidad que ya empieza a ver algunos indicios favorables, pero que lo podamos estar capitalizando en los próximos años. Y yo creo que derivado del nearshoring también deberían de llegar muchas reflexiones, porque el nearshoring no es algo nuevo. México ya ha venido aprovechando las oportunidades de comercio internacional desde los 90, cuando teníamos el NAFTA. Simplemente vean lo que ha pasado con estados vecinos como Aguascalientes o todo lo que sucede en el Bajío, Guanajuato, San Luis Potosí, con el tema de las armadoras automotrices, de lo que pasa con la industria aeroespacial, aeronáutica, y podemos ver cómo Zacatecas no ha sido parte de esa inercia tan favorable que hemos visto en otros estados, y probablemente esta es una oportunidad nuevamente para el estado para poder aprovechar lo que está sucediendo hoy en día en el mundo. Entonces, para mí hay muchos cambios de tendencia que se dan hoy en día en el mundo, pero me gustaría resaltar por lo menos tres. El primero que van a ver ahí es el cambio tecnológico. El segundo es el cambio demográfico y el tercero, el cambio climático. Si nos fijamos en el tema del cambio tecnológico, hoy en día estamos plenamente inmersos en la cuarta revolución industrial. ¿Esto qué quiere decir? El uso intensivo de inteligencia artificial, innovación en muchos frentes, como es el caso del transporte, el Internet de las cosas, la industria 4.0. De hecho, a mí me gusta mucho la definición que hace Klaus Schwab, que es el fundador y gerente del Foro Económico Mundial, que además él acuñó el término de cuarta revolución industrial, en donde habla que esta revolución no es simplemente que de repente surjan nuevas tecnologías, sino que más bien es un ecosistema en donde conviven y sacan todo el potencial las tecnologías de la revolución industrial previa. Por eso se vuelve tan importante para nosotros entender lo que está pasando hoy en día con la tendencia de la digitalización. Y si no lo entendemos desde ahorita, lo más probable es que nos vaya mal hacia adelante. Por eso, lo que escuchan seguramente hoy en día es, bueno, el activo más importante no es el oro, no es el petróleo, son los datos. La verdad es que se genera día con día una cantidad de datos impresionante y eso lo podemos utilizar a nuestro favor para analizar tendencias, para tratar de hacer arquetipos de nuestros clientes, para tratar de mejorar nuestra participación en el mercado. Y por eso es que quiero que de esta plática también se lleven estos temas estructurales que los podemos incorporar prácticamente en cualquier industria. Si ustedes están pensando, ¿saben qué? Mi industria es ajena a lo que está pasando con la innovación tecnológica, lo más probable es que estén en un error. ¿Hacia dónde vamos? Pues muy probablemente estemos próximos a adentrarnos a una quinta revolución industrial, que es la personalización o la hiperpersonalización. ¿Esto qué quiere decir? Con el uso de los datos, tratar de
procesarlo a través de modelos de inteligencia artificial, de aprendizaje de máquina y poder determinar cuál puede ser el comportamiento de las personas y poder hacer una oferta diferenciada de valor. Eso es realmente lo que están haciendo hoy en día las personas. Hoy en día las nuevas generaciones están más acostumbradas a procesos automáticos, a que las cosas sean más rápidas, más inmediatas. Hay muchos aspectos que van cambiando a través de las generaciones. Y aquí no es un juicio de valor si una generación es mejor que la otra, simplemente las generaciones son distintas y eso es algo que debemos de entender, porque muchos de ellos ya son nuestros clientes, o a lo mejor son nuestros clientes potenciales, o son nuestros inversionistas, o son las personas con las que trabajamos. Y eso también implica un cambio de mindset que tenemos que tomar en cuenta todos nosotros. Y la otra es que también ha habido un proceso de urbanización muy significativo en el mundo. Las personas están dejando el campo y se están ubicando en ciudades. Y eso se ha dado ya desde hace varias décadas, pero mucho más claro en economías emergentes como la mexicana, de 20, 30 años para acá. Eso trae implicaciones de política pública, porque cada vez las ciudades están más densamente pobladas, trae cambios en las estrategias para las empresas de transporte, para la demanda de otros servicios, para el sector inmobiliario y demás. Entonces hay que ir combinando todos estos cambios y ver de qué manera nosotros podemos hacerle frente de manera importante. Factores geopolíticos en el mundo. Este mes, desafortunadamente, cumplimos un año de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y es un conflicto que no se ve claro cuándo vaya a terminar. Entonces es muy probable que todavía veamos algunos temas importantes relacionados a esta guerra. Además, también tenemos las tensiones entre Estados Unidos y China. Eso también está cambiando la manera en la cual se da el comercio internacional. De hecho, eso es uno de los principales factores por los cuales las empresas están reubicando de Asia hacia México o hacia algunos otros países. Yo creo que todos hemos resentido el tema de la inflación. Desde el punto de vista del consumidor hasta en la estructura de costos de la empresa. Desafortunadamente ya llevamos un par de años de inflaciones muy altas. Y este es un tema que nos ha quejado a prácticamente todos en el mundo. Europa experimentó la peor inflación de los últimos 40 años, apenas hace algunos meses. Estados Unidos la peor de 2 décadas. Y desafortunadamente, gran parte de esta inflación han sido las secuelas del coronavirus. ¿Se acuerdan cuánto cayó la economía en el 2020? Más o menos 8. Un poquito más de 8%, 8.4%. Luego el rebote del 2021, ¿de cuánto fue? De 4.8, casi 5. Entonces, no llega hasta los niveles prepandemia. El año pasado, ¿cuánto crecimos? 3%. Apenas regresamos el año pasado a niveles pre-COVID. Entonces, traíamos un rezago importante, especialmente en temas de servicios, que están fuertemente asociados a movilidad, y ya desde el año pasado hemos visto cierta mejoría. De hecho, la idea de estas tablas que ven ahí, la de la izquierda es la oferta agregada, la de la derecha es la demanda agregada, es poder ver en qué actividades podamos ver el mayor crecimiento o la mayor contribución. Es decir, cuáles van a ser los principales motores de crecimiento para la economía mexicana. Y yo creo que van a ser todavía el sector exportador, todavía creo que hay un potencial importante ahí. Y segundo, el consumo privado. El consumo privado pesa 2/3 partes del PIB. Y es lo que el año pasado le dio el mayor empuje a la economía. Y todavía tenemos mucha inercia en esa parte del consumo privado, especialmente en entretenimiento, hoteles y restaurantes, transporte, todos estos servicios que fueron de los más afectados, de los componentes más vulnerables durante la pandemia. Eso es lo que probablemente va a continuar, al menos durante los primeros meses de este año. Entonces, pensar en una tasa de 1.5% es simplemente pensar que México va a estar regresando hacia el potencial que debería tener la economía si no hubiera existido la pandemia del coronavirus. El peso. Muchos le llaman el superpeso por lo que ha pasado desde el año anterior. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo y cuál es la perspectiva hacia adelante?
El año pasado, prácticamente todas las monedas en el mundo se debilitaron frente al dólar, excepto 4 o 5, que fueron el real brasileño, el peso mexicano, el sol peruano y el rublo ruso. El peso tuvo el segundo mejor comportamiento de todo el año. Y ahora lo que estamos viendo para este 2023 es que el dólar ahora se ha estado debilitando, y dentro de este debilitamiento es que el peso extendió esa ganancia que vimos el año pasado hacia la zona de 18.80, 18.70 más o menos. ¿Cuál es la explicación de esto? Han entrado flujos a nuestro país, remesas principalmente. Las remesas, más o menos, recibimos 5,000 millones de dólares al mes. El año pasado fueron 58,000 millones. Este año, con todo y la posible recesión en Estados Unidos, creo que va a ser en torno a 50,000 millones, que sigue siendo una cantidad bastante grande. Por ahí ha venido una entrada de flujo bastante importante. Exportaciones. El año pasado crecieron a tasas de 2 dígitos. Este año lo tengo con un crecimiento en torno al 2%. Aún así sigue siendo bastante positivo por todo esto que está pasando. Tercero, inversión extranjera directa. El año pasado, con crecimientos bastante importantes respecto a los años anteriores, ya mostrando algunas señales favorables en torno al nearshoring. Eso también es entrada de divisas. Y además también hay que considerar que la tasa de interés en México, esa que les presenté hace rato, ese 10% o 10,5% que está ahorita, es una tasa de interés atractiva que hace que los inversionistas extranjeros estén posicionados en activos en pesos. También interesante de esta lámina es un estudio de Banco de México, en donde le pregunta a las empresas, oye, ¿cuáles son los motivos bajo los cuales reubicarías tus operaciones del país que tú me digas hacia México? El primero, ¿cuál es? Justo las tensiones entre China y Estados Unidos. Ahí es en donde hay un potencial enorme. O sea, y yo no veo de qué manera se pueda conciliar lo que está pasando hoy en día entre Washington y Pekín. Se ve muy complicado. Voy a concluir con la parte del panorama de Zacatecas. Ahí hay algunas características demográficas importantes. Yo creo que es bien sabido entre nosotros, ¿no? Oye, de repente hay otros estados que ya no tienen la capacidad en términos de capital humano para poder cumplir con la demanda de fuerza laboral. Y ahí yo creo que la parte demográfica de Zacatecas es muy importante, pero también tiene que haber una apuesta significativa en el modelo educativo, simplemente para poder ser un generador de valor para este tipo de industrias. Luego vemos temas más allá de la parte educativa, la disponibilidad de bienes, un comparativo de Zacatecas respecto a la métrica nacional, ahí se ve un poco mejor. La disponibilidad de tecnologías de la información y de comunicaciones, ahí como pueden ver está computadoras, línea telefónica, internet y demás. Ahí en algunas aquí está ligeramente por abajo, en otras está ligeramente por arriba, pero estos también son parte de los factores estructurales o de infraestructura que nos pueden permitir aprovechar historias como las del nearshoring o cualquier otra que se nos presente. ¿Cómo ha estado el crecimiento económico del Estado? Bueno, primero una radiografía, seguramente ustedes lo saben, pero el PIB de Zacatecas pesa cerca de un 1% respecto al PIB de todo México. ¿Cómo está distribuido? Cerca del 10% es la parte agrícola. Pues pensemos en el tema de la agroindustria, cómo podría verse beneficiado. Casi 32% es industrial, mucho más enfocado en la parte de la minería ahí. Y después cerca de un 58, casi un 60% en la parte de servicios. ¿Cómo se ha venido dando el desempeño de la economía de Zacatecas respecto al PIB nacional? Lo van a ver en la gráfica de la derecha. Todo México es el rojo, en gris es Zacatecas. Ahí está la fuerte caída del 2020 derivado de la pandemia, luego la fase de recuperación, y luego podemos ver cómo en los últimos trimestres Zacatecas ha estado por debajo del crecimiento de la métrica nacional. Si hacemos un zoom hacia distintas actividades del Estado, en términos de actividad industrial, en los últimos meses, con algunas disminuciones del orden del 6, casi del 9% respecto a México, que ha estado creciendo estable entre el 3, casi 4%, en donde vemos principalmente la
participación, principalmente en el tema de las minerías, de la minería, perdón, algo de construcción y ya no tan relevante en la parte de manufacturas. Es ese anillo, esa gráfica que ven en medio, la que cambia de una manera importante respecto a los otros estados que les había mostrado anteriormente y que están asociados a este tema de comercio internacional, ¿no? Si hacemos también un zoom a la parte de actividad industrial, vamos a ver que en el tema de las manufacturas, tasas de crecimiento en los últimos meses en promedio en torno al 4%, pero en la parte de construcción es en donde ha venido una disminución en los últimos meses, ¿no? Esa es información del INEGI, la tenemos hasta septiembre del 2022, con caídas del orden del 20%. En minería, pues, la verdad es que de repente algunos meses con algunos incrementos, otros con disminuciones, pues realmente ha estado mucho más estable. Yo creo que lo que más destacaría es en la parte de tasas de crecimiento en torno al 4% en la parte de las manufacturas y las caídas que vemos en la gráfica en medio en la parte de construcción. En el tema de ventas al menudeo, y vimos que cerca del 58% del estado son servicios. Ahí las noticias han sido un poco más favorables, con tasas de crecimiento en torno a 5.8%, al menos los datos que tenemos hacia finales del año, respecto al 2.4% que vimos en la parte nacional. Le ha ayudado definitivamente el tema de remesas también, o sea, remesas ha sido un catalizador bastante importante para la parte del consumo. De hecho, en términos generales, en México, algunos de los catalizadores importantes del consumo han sido mejoras en empleo, fuerte recepción de remesas y también incremento del crédito bancario. Y aquí, como podemos ver, pues, Zacatecas tiene una recepción importante de remesas. Digo, ahí van a ver que el crecimiento en términos anuales al cuarto trimestre del 2022 fue del 6.4%, que es una tasa muy buena si vemos la base de comparación de 30-40% del año pasado. A pesar de que se creció de manera significativa en el 2021, aún así en el 2022 las remesas crecieron del orden del 6%. Entonces, este ha sido un factor bastante importante detrás del consumo en el Estado, ¿no? Y ya, nada más para finalizar y pasar a la sección de comentarios, preguntas y respuestas, quiero concluir simplemente con una tabla de nuestros principales pronósticos de variables económicas y financieras. Repito, PIB para este año 1.5%, inflación 4.8% a finales del año, un promedio de 5.9%, tipo de cambio 20.20 finales del año, promedio de 19.60, con ese rango entre 18.50 en la parte baja, estos 20.20 en la parte alta. Tasa de interés llegaron hasta 11% en el primer trimestre del año, pero luego bajará a 10% en el último trimestre del año. Y bueno, pues para los que también les gusta enfocarse en la parte bursátil, en el mercado accionario, tenemos un objetivo del IPC para este año en 58,000. Y con esto, pues nuevamente agradezco la invitación de recibirme en este hermoso estado de Zacatecas. Para mí es siempre un placer estar por acá. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.